Bienvenidos a este video en el que vamos a ver información súper concreta con respecto al uso de las grasas en el cuerpo. Decidí hacerlo porque hay mucha información errada y lo más importante es que esta información errada, estos mitos, están influyendo en las decisiones alimentarias de las personas, están influyendo en la forma en la que nos alimentamos. Entonces necesitamos conocer qué pasa de forma bien simple, qué pasa con estas grasas en el cuerpo para tomar decisiones que sí sean saludables para nosotros. Porque muchas veces estas decisiones alimentarias tampoco nos llevan al resultado que queremos, justamente porque las estamos basando en información que es falsa. Entonces, les voy a comentar puntos específicos que tengo acá disponibles para comentárselos, puntos específicos de información bien concreta, de forma bien sencilla, para que a partir de esto puedan organizar sus decisiones alimentarias y que sean más saludables y que los lleve a los resultados que en realidad están queriendo obtener. El primer punto tiene que ver con que el cuerpo trabaja por prioridades biológicas. Las prioridades biológicas no son las prioridades de la mente consciente, son las prioridades biológicas del cuerpo, que lo que busca es la supervivencia no solamente individual, sino que también de la especie. Entonces, la realidad es que la grasa representa una protección física, representa una protección térmica, representa la posibilidad de guardar energía de forma muy eficiente. Entonces, si a mí después me falta energía, esta grasa me va a aportar mucha energía. Entonces, para el cuerpo es muy valioso guardar grasa por toda la protección que implica. Por lo tanto, es una gran herramienta de supervivencia. Sumado a que no solamente es para la supervivencia individual, sino que también para la supervivencia de la especie. Porque la grasa, especialmente la grasa de las caderas de las mujeres, están reservadas justamente para los momentos de gestación, los periodos de embarazo. Y hay mujeres que me dicen, bueno, Tami, pero yo no quiero quedar embarazada. Está bien, pero justamente por eso les menciono que se trata de las prioridades biológicas, que no son las prioridades de la conciencia. Entonces, por más que yo quiera que esta grasa se vaya rápido de mi cuerpo, la realidad es que por otro lado el cuerpo está queriendo retener esa grasa porque le representa una protección individual y de la especie. Segundo punto importante. Los procesos de uso de grasa en el cuerpo siguen una lógica, es decir, los procesos internos no son al azar, siguen una lógica y muchas veces se dice que, por ejemplo, en el ayuno intermitente, entonces empezamos a usar las grasas. Por ejemplo, he escuchado. Entramos en ayuno y empezamos a usar las grasas. Ojo con las informaciones distorsionadas que muchas veces quizás se dan con buenas intenciones, con intenciones de simplificar la información, pero se simplifica tanto que resulta no terminar siendo cierto. En el orden lógico que va a usar el cuerpo la energía, primero va a consumir hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Los hidratos de carbono, que son los que obtenemos por medio de los panificados, de las pastas, del arroz, los cereales en general, estos hidratos de carbono, también de las frutas y las verduras, que son otro tipo de hidratos de carbono, la cuestión es que se almacenan en los músculos junto con agua. Y el cuerpo va a usar primero esos hidratos de carbono. Entonces lo primero que va a pasar es que el músculo se va a deshidratar. ¿Por qué? Porque estos hidratos de carbono se guardan adentro del músculo con agua. Entonces en el momento en el que yo uso estos hidratos de carbono como energía, los quemo como energía y desaparecen, también va a desaparecer el agua, porque ya no la necesito porque estaba el agua ahí junto a los hidratos de carbono. Entonces lo primero que pasa es que este músculo se va a deshidratar. Y después sí voy a empezar a usar estas grasas, ¿sí? Los procesos se superponen ligeramente, pero hay un orden. Y primero voy a usar los hidratos de carbono. Y cuando yo tenga que reponer, primero se van a reponer los hidratos de carbono. Pero acá les dejo otro dato. El cuerpo tiene un límite. Hay un límite para guardar hidratos de carbono en el músculo. Por lo tanto, una vez que ya cubro ese límite, los voy a empezar a almacenar como grasa. Y es ilimitada la cantidad de grasa que puedo guardar. Es ilimitada, no hay límite para la cantidad de grasa que puedo guardar. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de suponer que comiendo de una forma u otra voy directamente a quemar supuestamente esas grasas. También tenemos que tener en cuenta que todo es una cuestión de balance. Entonces, si primero yo genero un balance en el que estoy gastando más energía de la que consumo y por lo tanto algo de grasa se liberó, eso suena bien, pero después aparece un balance en el que gasté menos energía de la que consumí y nuevamente voy a guardar grasa. Entonces yo necesito que los procesos sean sostenibles en el tiempo, porque si no lo único que estoy haciendo es haciendo picos.
Entonces, subo de peso, bajo de peso, subo de peso, bajo de peso, porque estoy haciendo balances en picos. Por momentos me siento súper motivada y hago una dieta súper estricta y hago actividad física y el balance es negativo y después de pronto aumenta. Y en el momento en el que aumente ese balance, entonces yo estoy consumiendo más calorías de las que gasto, el cuerpo va a agarrar y lo va a guardar. Entonces tenemos que tener cuidado porque es preferible hacer un proceso más estable y que por lo tanto este balance se sostenga, ¿sí? Se sostenga en el tiempo, porque si no, simplemente todo se recupera. Por otro lado, las proteínas. Vamos a relacionar las proteínas con las grasas porque en este video nos estamos centrando puntualmente en las grasas. Las proteínas no se reservan en el cuerpo. Dijimos, las grasas se reservan de forma ilimitada, por eso podemos aumentar mucho de peso. Los hidratos de carbono de forma limitada. Una cosa importante, cuando yo hago actividad física y los músculos se acostumbran a necesitar esos hidratos de carbono adentro suyo para ser utilizados como energía, entonces los músculos van a aumentar su capacidad de guardar estos hidratos de carbono. Por lo tanto, voy a tener más margen para guardar hidratos de carbono y hay un poco menos de hidratos de carbono que se van a transformar en grasas. Un detalle. Entonces, las proteínas, tenemos las grasas, los hidratos de carbono y ahora vamos a hablar de las proteínas. Estas proteínas no se pueden guardar en el cuerpo, no se guardan. Cuando yo consumo proteínas y estas proteínas van a cumplir su función, las que no me sirven en ese momento las voy a desechar. ¿Cómo las desecho? Transformándolas en energía. Pero ¿qué pasa? Por eso muchas veces se dicen que las proteínas no engordan. Claro que no engordan porque no las puedo guardar, pero cuando yo estoy usando una proteína en forma de energía, en lugar de estar usando la grasa, entonces estoy reteniendo grasa, en lugar de que esa grasa se use como energía, en lugar de usar la proteína. Es muy importante porque muchas veces las dietas sobrepasan el requerimiento de proteína, por lo tanto voy a estar reteniendo grasa. Acá incluimos todo tipo de proteínas, sean proteínas animales o proteínas vegetales, aunque siempre recomiendo un predominio de proteínas vegetales por los nutrientes que acompañan justamente a esas proteínas, incluyendo las grasas no saludables. Y por último, este punto es muy importante porque tiene que ver, es el último punto que les menciono, y es muy importante porque tiene que ver con la aparición en los mercados de suplementos, de respuestas mágicas para el descenso de peso, productos que supuestamente queman grasa, y no hay nada que vaya a dirigirse a la célula de grasa, la célula que se encarga de guardar grasa, y le dé la indicación de que suelte esa grasa. De hecho, eso sería muy peligroso porque no funciona así el cuerpo, ¿no? Entonces, y a algún lado se tiene que ir esa grasa si la estoy usando. No hay nada, ningún suplemento, ningún compuesto que vaya y le diga a la célula de grasa que queme mágicamente esa grasa. Eso no va a pasar. Si yo quiero dirigirme a la célula grasa, esa célula encargada de almacenar mi grasa corporal, y decirle quema esa grasa porque no la necesito, ¿no? La podemos dejar libre, entonces lo que voy a tener que hacer es actividad física. Porque la actividad física sí le da la señal a la célula de decirle necesito esta grasa porque me estoy moviendo, entonces necesito esa energía. Entonces ahí sí, la célula de grasa dice, bueno, libero un poquito de grasa, que esta grasa se transforme en energía y tengo energía para moverme. ¿Sí? Yo me muevo y estoy usando energía. Entonces, esa es la forma que yo tengo de decirle a mis células de grasa, podemos liberar esta grasa. Estos eran los puntos más importantes que les quería mencionar. Si se les ocurre alguna pregunta en particular, me la pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir por Instagram, que siempre les dejo el link en la descripción. Si quieren consultas personalizadas, también me pueden escribir y lo vemos juntos a su proceso en particular. Compártanlo con aquellas personas que crean que les pueda servir, que crean que están tomando decisiones alimentarias que están basadas en información errónea, para que puedan tener alimentaciones más saludables. Les mando un beso y los veo en el próximo video.